No fui yo. Ok, entonces, número uno, vamos a empezar con la introducción. Vamos viendo la parte de por qué es importante todo esto. Número uno es lo que les va a llegar a las consultas de urgencia. Entonces, empezamos con que es la causa significativa de ceguera, en especial en pacientes jóvenes. ¿Por qué? Usualmente el tipo de traumatismo tiene que ver con el trabajo o la actividad que están realizando, que es más común en adolescentes y adultos, 20, 30 años de edad. Por lo mismo, nuevamente, el tipo de trabajo que están realizando es más en hombres que en mujeres, cercana a 4:1 por nuevamente el tipo de trabajo. Y las causas van a ser muchas, desde violencia, accidentes automovilísticos, actividades deportivas, fijar clavos, que esto es muy, muy común, y otros eventos relacionados con el trabajo. ¿Okay? Entonces, desde que el paciente llega a la consulta, aprovechar al familiar y aprovechar toda la información que nos está brindando propiamente el paciente. Hay que preguntar si hubo protección o no, o cómo fue el accidente, cuándo, dónde, a qué horas, cómo fue. Hay fotografías, hay alguien más que nos pueda contar un poco más de la información de la historia, qué hicieron post el trauma, ¿ok? Entonces, a veces la falta de protección o a veces la misma protección es la que nos va a generar este tipo de daños. Miren esta imagen, protección, digamos que fuera el lente, si estuviera trabajando, pero lo que nos está protegiendo acá es lo que nos va a generar el trauma en este caso, ¿no? Entonces, más o menos entre 50 hasta casi 200 kilómetros se despliega una bolsa de aire, entonces a veces el impacto ni siquiera es tan fuerte, se despliega la bolsa de aire y esta es la que genera los impactos. Entonces, desde algo que es de forma roma o algo que va de forma puntiaguda es lo que nos puede generar este tipo de mecanismos o lesiones. Entonces, hay que preguntar todo eso. Lesiones por arma de fuego y de aire comprimido producen algunas de las lesiones más devastadoras y difíciles de tratar. A veces no sabemos si es el mismo golpe o si realmente es algo penetrante, si es algo perforante, y en todos los casos siempre tenemos que ir tratando de descartar esto, que es cuerpos extraños intraoculares. Aquí esta imagen un poquito dinámica nos va a hacer la división. Esta es la clasificación de BETS, que la sacaron ahí en Birmingham, y nos dice si es cerrado o si es abierto y a su vez cómo ver la división. Entonces, desde acá nosotros tenemos que ir haciendo la clasificación. Cerrado, abierto. Contusión, laceración lamelar, ruptura, una laceración de esclera o córnea. Si es penetrante, si es perforante y siempre hay que descartar esta, ¿no? Los cuerpos extraños intraoculares. Vital en todo trauma, descartar esto, ¿no? Los cuerpos extraños intraoculares. El otro día que estaban en clase, pues, que era lo de las rupturas coroideas, shaking baby y todo, y alguien dijo, sí, hay que dilatar el paciente. Claro que sí. O sea, es casi por obligación que hay que dilatar un paciente. Pero antes de eso, nadie habló de los 7 anillos de Campbell. No sé si alguno de ustedes los conoce o sabe qué son. ¿No? ¿Cuáles son las? Por ahí va más o menos la respuesta. La idea de estos 7 anillos, ya igual viene una fotografía de Campbell. Nos va a generar dónde tenemos que ir buscando las lesiones. ¿Okay? Ya igual viene la imagen más adelante. Y ante todo trauma vital que tengamos esto, el OTS, es Ocular Trauma Score. Por una parte tenemos la agudeza visual y por otra parte tenemos todas las lesiones o alteraciones que se pueden generar. Para que este nos va a dar un estimado de cómo puede quedar este paciente en cuanto a su agudeza visual. Recordando que son traumas. Los traumas usualmente van a venir pues con todo, ya sea un proceso legal por un accidente, accidente de trabajo, laboral y todo eso. Entonces, desde acá nosotros podemos ir pensando y en probabilidad, qué tanta es la probabilidad, valga la redundancia, de que este paciente tenga un buen resultado o un mal resultado. Entonces, por una parte tenemos la agudeza visual, que la vamos a clasificar en no percepción de luz o movimiento de manos, de 20, ¿cómo se llama? Arriba de 20-200, de 20-200 a 20-50 y mejor a 20-40. Si tenemos esto, tenemos este score. Y a esto, por ejemplo, tenemos 100, estamos con 20-40
pero tiene endoftalmitis, hay que restar 17 de 100. Además de eso, tiene una lesión perforante, 14 más 17, perdón, menos 14, menos 17, menos 100. 100 de desprendimiento de retina y así sucesivamente hasta el total de esto. Y ya una vez tenemos el puntaje real, ya decimos, ok, tiene 90 a 100 y está en no percepción de luz, tiene un OTS de 5, la probabilidad de que quede en no percepción de luz es 0. Pero tiene un score de 44, tiene un OTS de 1, la probabilidad que quede es de 74% en un no percepción de luz. Entonces, todo esto para darle una idea al paciente de qué es lo que nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque pues, el paciente llega con nosotros, acude con nosotros y nos pregunta, doctor, pero sí va a haber. Entonces, antes de decir sí o no, recuerden que esas palabras sí o no va a haber, es lo que el paciente se va a acordar y es lo que va a decidir, ah, miren, sí, sí lo opero, ah, sí, sí vale la pena. Entonces, explicar esto muy bien y poner en el consentimiento informado todo esto, ¿no? Ok, entonces la parte prequirúrgica, porque la gran mayoría pues iban a terminar en el quirófano, hay que hacer esto, mucha anamnesis, preguntar mecanismo de acción, circunstancias y el material que está involucrado en esto. Agudeza visual, la agudeza, con corrección, sin corrección, importante. Antecedentes oculares, ya el paciente fue sometido a cirugía refractiva para saber si hay daño en córnea, pudo haberse levantado este flap. Si ya tiene cuerpo, ya tiene lente intraocular para ver si se dislocó, si está atrás, si está afuera, si se perdió, si se fracturó o qué. La última ingesta, importante para anestesio, saber, pues si todavía, además de que ya es un trauma y que lo convierte en una cirugía riesgosa, todavía para él va a ser más riesgosa. En este tipo de traumas, dependiendo la gravedad, es decir, lo meto ya en caliente o me puedo esperar, programo todo, pero sí importante esto, su última ingesta, si fue alimento y qué tipo de alimento, no es lo mismo algo, una sopa a que haya comido algo así sólido o solamente líquidos. Medicaciones, ya lo trataron en algún otro lugar, se puso algún tipo de medicamento, ya sea oftálmico, tomado, intravenoso, intramuscular, y las alergias, muy importantes, alisodina, iodopovidona o algún otro medicamento tipo antibiótico, porque pues vamos a utilizar antibióticos. Y otras lesiones, recordando el ABC de trauma general y usualmente OFTA va a ser en segundo o tercer lugar, o sea, si es un paciente politraumatizado, sí importante el manejo multidisciplinario, pero que lo vea pues también neuro, que lo vea pues maxilofacial, que lo vea también todos aquellos otros equipos, otorrino y todos los otros equipos que pueden ser involucrados en un trauma de rostro específicamente, o si es un politrauma generalizado, pues cirugía general y cualquiera de estas otras, ¿no? Entonces, en el prequirúrgico, buscar esto, buscar encarecidamente estas lesiones o estos hallazgos. Seidel, para ver uno o no, si la córnea está íntegra o no, y si cómo está esta cámara, si está formada, si está pues plana. ¿Alguien sabe cuál es el término para decir cámara plana? Perfecto. Si vemos una quemosis, si está localizada, si son 360 grados, ¿qué es lo que está pasando? A veces, segmento anterior, llamemos todo segmento anterior, a excepción de conjuntiva, se ve bien, pero vemos una quemosis, así 360 grados, o vemos una muy localizada y el paciente tiene baja visual después de un trauma, pues encarecidamente hay que ir buscando un cuerpo extraño intraocular. La cámara anterior está formada, cómo está su humor acuoso, si vemos presencia de pigmento alrededor pues, de todo esto. La presión intraocular nos va a decir dos cosas. Una, si está muy baja, probablemente fuga, y si hay fuga, tratemos de buscar nuevamente esta Seidel, ¿no? Y si está muy alta, pues ir buscando por qué está alta, ¿no? ¿Hay algún cuerpo que esté alojado en el ángulo o simplemente el pigmento se alojó en el ángulo o qué es lo que está pasando para que esta presión esté elevada? La pupila, si está pues en su forma, si está lateralizada, pues si se perdió todo el iris, si hay ruptura o salida del iris, el cristalino,
si está presente o no, porque pues puede estar en la parte de atrás, si se desplazó a algún otro lugar, o si hay un lente intraocular, cómo está, si está luxado, subluxado o qué. Hemovitrio y obviamente desprendimiento de retina. Todas estas partes hay que irlas buscando encarecidamente. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar de un globo ocular abierto oculto? Fácil es cuando lo vemos y está, pues, como un pétalo, ¿no? Todo abierto, todo deshecho, decimos, pues está abierto. Desde el paciente le dice, trae deshecho el ojo. Pero, ¿cuándo es un globo ocular abierto oculto? Buscar esto, hipotonía ocular. No necesariamente vamos a encontrar una presión de 5, 3, a veces es algo discreto, porque puede ser que esté fugando, pero así de pocos en pocos, ¿no? O la misma quemosis, o fue una herida autosellante, entonces botó humor acuoso, se aplanó o bajó un poco la presión intraocular, pero se autoselló. Entonces, no necesariamente la van a encontrar 5, 4, 2, 7, puede estar a veces en 10, 12, pero ya ir pensando, hipotonía ocular o presión intraocular un poco baja, pero vemos esto. ¿Alguien sabe qué es? Ok, exacto. Entonces vemos pigmento, probablemente esto sea vitrio, puede ser de un golpe. Entonces vemos esto y algo está pasando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está? Agudezas visuales menor a 20/400 que no tengan otra explicación. Es decir, el paciente no tiene nada refractivo, no es por el cristalino y su catarata por edad ni nada por el estilo. Quemosis hemorrágica extensas, 360 grados, y vemos que está más bien todo así encima, casi la córnea está abajo y la quemosis arriba. Puede ser que el vitrio esté encarcelado en la parte de atrás de esta conjuntiva, desprendimientos coroideos hemorrágicos, y pues, ¿qué hay que hacer? Rastreos por tomografías, ultrasonidos, que es ahí muy controversial si lo hacemos o no lo hacemos. Es una contraindicación relativa, ¿ok? Banda vítreas, encarcelación, y para esto ultrasonidos y tomografías. Ok, en cuanto a eso, ¿qué tenemos que hacer? La exploración del ojo. Vital, la agudeza visual. Eso es lo primerito. Solo en algunos casos corremos primero al paciente y después agudeza visual. ¿Alguien sabe en qué caso? ¿Quién dijo? Correcto. En las quemaduras son de los pocos casos donde, pues ahí sí, primero le salimos corriendo y hacemos lavado y hacemos todo, y ya una vez más tranquilos podremos tomar agudeza visual. Cada caso hay que diferenciarlo y ponerlos en diferentes etapas. No es lo mismo que me diga, doctor, me cayó una gotita de algún químico, de algún spray para el cabello o algo por el estilo, y cayó en el ojo y el paciente viene tranquilo. Ahí todavía me puedo confiar, vamos a decir esa palabra, confiar, y pues sí hacer una agudeza visual previa. A que me diga, doctor, estaba lavando el baño, me cayó soda cáustica y no, ahí lávenlo, háganlo todo, y una vez que esté tranquilo y más frío el cuadro, ahí sí tomen una agudeza visual. Es de los pocos casos, ¿ok? Pero entonces, la exploración del ojo, buscar defectos pupilares aferentes y disminución de la agudeza visual. Hacer siempre la comparativa un ojo con el otro, cómo están esas pupilas, cómo está ese reflejo para ver si hay alguna alteración o no. La evaluación con lámpara de hendidura. Antes de pasarlo a la lámpara de hendidura, pues tienen que ustedes observar toda la fisionomía, toda la parte del rostro o cara de este paciente. Traumas, golpes, alguna alteración, asimetría del rostro, alguna otra trauma que tenga, ya sea frente, ya sea en la parte lateral, inferior o qué, ¿no? Porque esto nos va más o menos a decir a qué otro especialista podemos ir abarcando. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero si vemos una lesión muy grande, muy evidente en la zona superior, por dar una memotecnia, vamos a ir pensando en neurociro o neurología. Si vamos a la parte lateral o medial, que es la oreja y la nariz, vamos a ir pensando en otorrino, ¿ok? Por las partes de la vía lagrimal y o también las fracturas de órbita. Y si es la parte inferior, podemos ir pensando también otorrino y o maxilofacial. Entonces, para ir acordándose más o menos de qué otros especialistas podemos incluir en nuestros diagnósticos. Y la apertura de los párpados puede ser muy compleja. El paciente viene con un cuadro muy doloroso, mucha inflamación, a veces es difícil
pues manejar este tipo de pacientes. Más si son pediátricos, más si tienen algún síndrome, más si pues en el evento pues son varios pacientes y todo esto, ¿no? Entonces, si ustedes pueden dar algún tipo de analgésico, se permite, no está contraindicado por su otra patología, denle algún analgésico tomado, bioral o algo por el estilo, un poquito de agua por si, pues va a quirófano, ¿no? ¿Y qué? Pues tenemos que explorar muy a fondo. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? ¿El qué? Sí, son ganchos, pero tienen otros nombres también. Separador o desmarres, ¿ok? Entonces, si no coopera, sedación y anestesia general, pero no podemos decir, bueno, no lo pude examinar, que venga mañana. Sí hay que explorarlos muy, muy a fondo, ¿no? Y si el paciente pues rehúsa o no quiere o algo por el estilo, poner también ahí que el paciente no desea llegar a anestesia general, no desea, no coopera o algo por el estilo. Recuerden que todo esto, por la parte legal, les puede ir a favor o en contra. Todo lo que escriben o lo que no escriben los puede ayudar o terminar de poner un clavo en su ataúd. ¿Ok? Entonces, los reflejos pupilares muy importantes si están anisocóricos, si está en una midriasis o si está en miosis. Aquí algunas causas de cada una de ellas, pues la anisocórica, pupilas desiguales, tenemos que buscar esto, ¿no? Si es un trauma y pues no vamos a ir pensando de manera inmediata en un tumor, pero pues sí directamente en un trauma, ¿no? Si está en midriasis, una dilatación por falta de oxígeno, intoxicación con alcohol y todo. Hay que preguntar esto también, si está bajo algún tipo de influencia, ya sea alcohol o algún tipo de droga y todo, pues por lo que pasó. Miosis, pues contracción excesiva, pueden ser hemorragias, intoxicaciones por insecticidas y o drogas, ¿ok? Ahora esto es lo de las zonas, esto era lo que hablaba la doctora, que si es globo cerrado o un globo abierto, estas son las zonas. ¿Por qué se explicó, por qué se hizo esta clasificación? Porque en esto, en teoría, debería diferenciar si es segmento anterior el que lo opera o si es retina o órbita el que lo va a operar. Si es cerrado, conjuntiva, córnea, esclera. Si es zona 2, cámara anterior hasta la cápsula posterior del cristalino. En teoría no debería haber vitrio ahí. Por detrás de la cápsula posterior del cristalino, pues ahí sí estamos entrando nosotros, y si es un globo abierto, córnea hasta limbo esclerocorneal, de limbo esclerocorneal hasta 5 milímetros posterior a este, y 3 más de 5 milímetros posterior al limbo, ¿ok? En cuanto a las imágenes, aquí pues hay que usar todas las que tengamos acceso a, que no nos retrasen nuestro diagnóstico y nuestro tratamiento. Obviamente esta es una imagen más que clara. ¿Qué es lo que pasó? Una radiografía ahí pues se ve un poco hasta absurda, pero claro que sí nos ayuda y nos da información de hasta dónde está y todo. Esto es pues súper impactante, ¿no? Pero claro que sí nos va a dar información, cómo está más o menos la órbita, hasta dónde llegó, si pues obviamente esto va para neurociru o si solamente si es con OFTA que se va a quedar. Aquí miren la parte de arriba, cómo está este paciente, cómo está lleno del medio, ya sea meticel o cualquier medio que vayamos a utilizar para hacer el ultrasonido. Pero si el paciente tiene un globo ocular abierto, pues no deberíamos hacer esto. Pero miren justo en la parte de abajo qué es lo que tiene puesto. Es un tipo como tegaderma. ¿Para qué? Pues para que no vayamos a hacer una contaminación nuestra ante este paciente. Probablemente esté contaminado, pero no hay que empujar o ayudar más a esta contaminación. Se puede hacer con un tegader muy, muy delicado. Lo colocamos, párpado cerrado, y ese va a ser una segunda protección. Tegaderm y encima todavía el párpado, y así muy, muy despacito hacer el ultrasonido con mucha delicadeza para pues no generar más injuria, más trauma. Radiografía ya los hablé. Los ultrasonidos transpalpebrales son de las únicas ocasiones que sí tenemos que hacerlo transpalpebral. ¿Por qué? Pues para generarnos una segunda barrera. Hay que realizarlos con mucho cuidado. Si el paciente tiene un globo abierto, es una contraindicación relativa, no absoluta. Y ahí está, porque me va a saltar muchos. Eh, si tenemos acceso a tomografías, pues hay que solicitarlas para ver cómo están las órbitas, para ver cómo está el compromiso de todas estas zonas. Incluso nos puede ayudar a saber si hay un cuerpo extraño intraocular.
El ultrasonido sí nos va a ayudar y nos puede decir si hay un cuerpo extraño intraocular, pero a veces cuando son materiales que no tienen un solo borde, o que son un vidrio, o que son un plástico, el ultrasonido es muy difícil de observar porque no va a tener la misma sombra que, por ejemplo, un metal. Entonces, sí va a estar muy difícil. Mientras que la tomografía, si ustedes piden cortes finos de 1 milímetro, en algunos lugares hasta pueden pedir de 0,5 milímetros, pues les va a dar más información, ¿no? El tamaño, dónde está, cómo están las estructuras óseas también, si es probablemente acero o qué. Si es madera, madero, ¿no? Madera y otros orgánicos, pues también nos va a dar un poco de información. Si es un cuerpo extraño vegetal, si es un cuerpo extraño vegetal, todavía más riesgo de contaminación y de problemas tipo micosis, ¿no? O sea, de algo fúngico y todavía el tratamiento va a ser más complejo. Ultrasonidos, como les había mencionado, con precaución, alta sensibilidad, identifica daños a estructuras también. Cuando hacemos el ultrasonido, incluso podemos observar acá un poquito de la grasa y un poquito de los músculos, cómo se encuentran, pero no nos da tanta información, especialmente en pequeños no metálicos alrededor del cuerpo ciliar. Complicaciones, como todo, endoftalmitis, incidencia de cuerpos extraños. Entre más temprano sacamos el cuerpo extraño o más temprano hacemos el abordaje, la tasa de endoftalmitis va a ser más baja. Obviamente el paciente tiene riesgo de todo, ¿no? Desprendimiento de retina, eh, eh, ¿cómo se llama? Proliferativa, oftalmia simpática, entre otras alteraciones. Acá la comparativa de todo, ultrasonido, tomografía y fondo de ojo. Si el paciente podemos hacerle una fotografía es porque podemos visualizar el fondo de ojo. Que si las hacemos y me dicen, doc, pero si yo le puedo ver el fondo de ojo, ¿para qué le tomo? Para tener el antes y el después. Si es un edema de Berlín, ver cómo va. ¿Va mejorando, no va mejorando? Si es algo pues que fue propio del trauma o si evolucionó después. Puede que en el momento no tenga nada y en un futuro, pum, hemovitrio, pum, se desprendió la retina o algo. Entonces, su comparativa antes y después, si los medios lo permiten, realizarlo. Y si ustedes lo tienen a la mano, si no, nuevamente, les digo, su lupa de 20, su celular, traten de ayudarse con todo lo que tengan. Bonito, pues están en Santa Mónica y pues tienen acceso a todas las cosas, pues se lo saltan de un lugar, venga OCT, venga ultrasonido, venga fotoclínica y todo, pero están en lugares donde no tienen acceso a casi nada, pues válganse con lo que tengan, ¿no? Trabajen con las uñas, sean, ¿cómo se llama? Sí, resolutivos y pues traten de hacer todo lo que puedan con lo menos posible. La planeación quirúrgica, recuerden que ustedes, en teoría, bueno, no hay ningún R3 acá, pero el R3 es el que decide si llama segmento, si llama retina, si llama glaucoma o a quién va a llamar. Entonces, antes de llamarlos, él tiene que estar seguro de que, sí, sí va a ser quirúrgico. Entonces, indicaciones, pues no es que él va a decir, ok, yo digo que va a ser un mascarillazo, va a ser anestesia general, va a ser esto. Al fin y al cabo, quien va a decidir eso es el anestesiólogo. Pero nosotros tenemos que ir pensando más o menos cómo va a ser esto. Si ustedes quieren trabajar acá y el anestesiólogo está con digamos, un paciente en esta posición, les va a hacer la vida muy compleja. Entonces, ustedes tienen que platicar con el anestesiólogo qué abordaje tienen pensado hacer, porque pues ayúdense, o sea, él va a pensar y va a decir, bueno, a mí me sale más fácil la anestesia general, a mí me sale más fácil esto, pero ustedes tienen que decir, a mí me sale más fácil así, así, así. Entonces váyanse, como quien dice, a mitad de camino los dos para que sea más fácil para los dos lados. La vasta mayoría pues van a terminar en cirugía. Es muy raro el de los pacientes que tengan algún trauma que digan, no, pues con gotitas y nos vamos. Casi todos van a ir a quirófano, ya sea de manera inmediata o en un segundo tiempo o en un hasta segundo tiempo o un tercer tiempo. En la mayoría de los casos sí va a ser por anestesia general. ¿Por qué? Nosotros tenemos un planteamiento quirúrgico. Voy a hacer A, B, C, D, F, G. Pero estando adentro, puedo cambiar. El A va a pasar ahora a la H y ahora voy a la J y luego termino en la Z. ¿A qué quiero llegar con esto? A veces tengo que hacer cosas que no las tenía planeadas. Peritomía 360, pues tengo que cortar un músculo para ver si está debajo de este músculo. Pues
cambio todo mi plan quirúrgico y era pues, una reparación del segmento anterior, ni lo quiera Dios y terminó en una evisceración o cualquier otra de estas cosas. Entonces, sí tenemos que ir con una idea, planear nuestra cirugía, pero pues no casarnos a esa opción. Tenemos que pues también pensar en que nos podemos divorciar de esa idea y pasar a otro plan. ¿Okay? Esto creo que va a ser pues en otro momento, pero vamos a ver qué más les puedo pasar de esto de acá que sea importante. Esto no va con ustedes ahorita. Esto no. Esto sí, el pronóstico. ¿Por qué? A ustedes les van a preguntar desde que antes que llegue el que va a solucionar todo esto. Doctor, pero así va a ver cómo va a quedar y todo. Pronóstico. Recuerden OTS y todas las escalas para decirle al paciente que por ahí puede quedar. ¿Ok? Hay pacientes incluso con NPL que uno dice, bueno, ¿y para qué le voy a operar un NPL? Una hemorragia vítrea muy severa, una dislocación del lente, la córnea está muy dañada, o la suma de todas estas nos puede generar un NPL. Y uno dice, pues, si está NPL, ¿para qué lo voy a operar? Entonces, son esos casos donde uno dice, bueno, si estaba en NPL, pero lo voy a operar por el HB, porque el cristalino se le fue atrás, por estas todas que me están sumando a la sospecha de que sí puede llegar a mejorar. ¿Okay? Y en algunos casos, pues ese NPL que van a operar va a quedar NPL. ¿Okay? Pero ustedes realizaron todo lo posible para tratar de revertir eso. Y vamos a pasar a la otra, y pues acuérdense de esto. Entonces, este solo fue la introducción del mundo de traumatismo, ¿no? Esta realmente no era la clase de hoy, pero pues sí quiero que vayan teniendo en cuenta eso. ¿Por qué? Los traumatismos, cómo los vamos a clasificar, cómo va a ser nuestro pronóstico, cuál va a ser la evolución de cada uno de ellos. Adelante, doctor. Igual nada más comentar que cuando tenemos sospecha de cuerpo extraño endocrinológico, pues no solicitar una resonancia magnética, que la cirugía de sacada del cuerpo extraño se cobra y ahí va a salir gratis. Pues sí, va a salir gratis. Ya ahora la reparación va a ser mucho más compleja, pero sí va a ser gratis eso, ¿no? Entonces sí, la resonancia magnética